Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión, les tenemos una historia de la que no habíamos hablado en este programa. No porque no quisiéramos, sino porque no habíamos tenido una experiencia como esta. ¿Qué harían si se encuentran de frente con ustedes mismos, o al menos con lo que creen ser ustedes mismos? En el episodio de hoy hablaremos sobre los doppelgangers. Así que si no has escuchado de ellos, te invito a que escuches toda la historia. El episodio de hoy se titula El replicante oscuro y es traída para ustedes solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Mi nombre es Álvaro Ramos y nosotros estamos a punto de comenzar. Marcos y David habían sido amigos desde la infancia. Compartían todo, desde sus juguetes hasta sus secretos más profundos. Pero cuando Marcos comenzó a notar cambios extraños en el comportamiento de David, todo cambió. Marcos y David se conocieron en la escuela primaria, en un pequeño pueblo donde ambos crecieron. Fue durante un juego de fútbol en el recreo que se encontraron por primera vez. Marcos era el chico nuevo de la escuela, tímido y reservado, mientras que David era extrovertido y amigable, siempre rodeado de compañeros de clases. David notó a Marcos sentado en un banco cerca de donde ellos estaban jugando y se acercó con una sonrisa amistosa. Le ofreció unirse al equipo de juego y a partir de ese momento comenzaron una buena amistad que parecía destinada a perdurar por siempre. A medida que pasaban los años, Marcos y David se volvieron inseparables. Pasaban todo su tiempo libre juntos, explorando el pueblo, montando bicicletas por el bosque cercano y construyendo fuertes en el patio trasero de la casa de Marcos. A pesar de sus diferencias de personalidad, ellos se complementaban perfectamente. Marcos encontraba en David la confianza y la audacia que le faltaban, mientras que David encontraba en Marcos la sensibilidad y la empatía que a menudo pasaban desapercibidas con otros amigos. Con el tiempo su amistad se convirtió en algo más que una simple relación entre compañeros de clase. Se convirtieron en confidentes, compartiendo sus sueños, miedos y secretos más profundos. Eran casi hermanos. Juntos enfrentaron los desafíos de la adolescencia, primeros amores, exámenes difíciles y conflictos familiares. A medida que crecían, sus caminos parecían tomar rumbos diferentes. Se prometieron mantenerse en contacto sin importar la distancia o los obstáculos que se atravesaban en su camino, pero al salir de la universidad, la amistad se enfrió a un punto en el que Marcos no estuvo con David cuando la madre de este falleció. Ese trágico evento fue tal vez el punto de quiebre que hizo que David comenzara a cambiar poco a poco. Su madre era su única familia cercana. Sus abuelos ya no vivían. Su padre lo había abandonado cuando tenía tan solo 5 años y nunca tuvo hermanos. Se podría decir que Marcos era el único hermano que había tenido, y por cuestiones de la vida, no lo había podido acompañar en un momento tan doloroso. La pandemia hizo que Marcos perdiera su trabajo y volviera a su pueblo, integrándose como maestro de preparatoria en la misma escuela donde trabajaba David. Aunque inicialmente se alegraban de volver a estar juntos, Marcos comenzó a notar actitudes extrañas en David, actitudes que parecían indicar que algo no estaba bien desde el momento en que retomaron su amistad. Al principio los cambios fueron sutiles. David solía ser extrovertido y amigable, pero se volvía más reservado y distante. Sus ojos, una vez cálidos y brillantes, ahora parecían vacíos, como si algo oscuro estuviera acechando detrás de ellos. Esa mirada vacía parecía penetrar el alma de Marcos, llenándolo de una sensación de malestar e inquietud. A menudo, David parecía completamente desconectado de su entorno, como si estuviera en otro lugar, en otra realidad. Marcos intentaba llamar su atención para sacarlo de ese trance, pero las pupilas dilatadas de David apenas reaccionaban a los estímulos. Era como si estuvieran fijas en algún punto invisible allá en el horizonte. Lo que es aún más perturbador es que en ocasiones Marcos atrapaba destellos de algo en esa mirada vacía.
un destello momentáneo de malicia o burla, como si hubiera una presencia oscura detrás de los ojos de David, observándolo y esperando el momento indicado para actuar. Estos breves destellos de maldad eran suficientes para causarle escalofríos y un poco de miedo a Marcos, y con eso reforzar su creciente convicción de que algo malo estaba sucediendo con su amigo. Marcos trató de ignorar sus preocupaciones en un principio, pensando que tal vez David estaba pasando por algún tipo de depresión causada por la muerte de su madre, pero evitaba tocar el tema pues se sentía muy apenado por no haber acompañado a su amigo en ese momento. Esa culpa hacía que Marcos siempre estuviera tratando de quedar bien con David, buscando la forma de compensar lo que él pensaba había sido un acto casi de traición. Pero a medida que pasaban los días, los cambios se volvían más evidentes y perturbadores. Las actitudes frías y desinteresadas de David comenzaron a provocar incomodidad, miedo y preocupación en el resto de la comunidad estudiantil. Todos decían lo mismo. Todos notaban los cambios en la personalidad de David y hablaban de esa aterradora mirada. Con el paso del tiempo, David comenzó a evitar a Marcos, cancelando todo tipo de planes juntos sin explicación, y desapareciendo durante días enteros sin dejar rastro, lo cual también ya ponía en alerta a la gente de la escuela. Una noche, mientras caminaba por el parque cerca de su casa, Marcos vio a alguien que se parecía mucho a David. Ese hombre estaba ahí parado en la oscuridad. Marcos se acercó con cautela llamando su nombre y esperando una respuesta inmediata, pero aquella figura se dio la vuelta lentamente, revelando un rostro que parecía una pálida imitación del rostro de David. Los ojos del hombre brillaban con un resplandor extraño, mientras sonreía de manera siniestra. Aterrorizado, Marcos retrocedió y sin tratar de mediar palabra con su amigo, corrió hacia su casa, convencido de que lo que había visto no era su amigo sino algo muy malo, algo tan malo que se parecía mucho a él. Asustado pero al mismo tiempo preocupado por la integridad de David, Marcos decidió investigar más a fondo sobre su vida, especialmente durante el tiempo en el que ellos perdieron comunicación, llegando a hablar con vecinos de la madre de David, quienes le dijeron que su amigo había estado teniendo cambios de actitud desde hacía mucho tiempo atrás. Por momentos era el hijo que amaba a su madre por sobre todas las cosas y de un momento a otro se convertía en una persona totalmente diferente y distante. Era grosero con su madre y se podía perder por días, especialmente los fines de semana. Marcos recordó un chiste de una serie de televisión en la que los protagonistas tenían a sus propios gemelos de vida totalmente diferentes, los llamados doppelgangers, y fue así como leyendo sobre eso, descubrió que ese tema no se usaba precisamente para cosas divertidas como en la serie de televisión. Investigando en internet, descubrió que los doppelgangers son un fenómeno paranormal que ha sido tema de debate y especulación a lo largo de la historia. La palabra doppelganger viene del alemán y se traduce literalmente como doble caminante o doble fantasmal. Según la literatura y las creencias populares, los doppelgangers son entidades o fenómenos que se manifiestan como duplicados exactos de una persona viva, a menudo con la intención de causar confusión, malestar o incluso tragedias. Según algunas teorías paranormales, los doppelgangers pueden ser el resultado de una intensa energía psíquica o emocional emitida por una persona, que toma forma física y se manifiesta como un duplicado de sí misma. Esta energía puede ser positiva o negativa dependiendo de las emociones o experiencias que la persona emita. Con esa información y seguro de que lo que le sucedía a David era producto de un ser como esos, decidió confrontarlo y descubrir la verdad. Marcos se dirigió a la casa de David esa misma noche. Al entrar, se encontró con una escena aterradora. David estaba sentado en la oscuridad, con una mirada vacía en los ojos mientras una presencia oscura se arremolinaba a su alrededor. Antes de que Marcos pudiera reaccionar, el doppelganger de David se abalanzó sobre él con una velocidad sobrenatural, intentando arrastrarlo hacia la oscuridad donde estaba sentado David. Marcos luchó con todas sus fuerzas gritando el nombre de David y gritándole que recordara todas las cosas que habían pasado juntos en la infancia, como intentando que el verdadero David recuperara su cuerpo y su voluntad. Pero no pasaba nada.
La fuerza del doble oscuro de David era mayor que la de Marcos y pronto puso sus manos frías alrededor de su cuello, comenzando a apretar poco a poco para dejar sin oxígeno a Marcos. Fue ahí cuando, sintiendo la muerte encima, le pidió perdón a su amigo por no haberlo acompañado en el peor momento de su vida, diciéndole que se arrepentía de no haber siquiera echado una llamada y que para él, su madre era como de su familia, y sabía que había cometido un error al no haber hecho nada. Poco a poco la presión en el cuello comenzó a ser menor hasta el punto en que David, o lo que sea que fuera eso, lo soltó y de inmediato desapareció en un remolino negro, dejando únicamente a Marcos y a David dentro de la casa, llorando y abrazados. Esa noche David le confesó a Marcos que antes de la muerte de su madre había estado leyendo libros sobre temas como los viajes astrales, energías, planos interdimensionales y todo ese tipo de cosas, pues de alguna manera sentía su vida tan vacía que quería hacer algo nuevo con ella. Una tarde después del trabajo, se vio a sí mismo en el escritorio, cayendo desmayado por unos minutos. Al recobrar la conciencia, se dio cuenta que no era el mismo, sino que estaba siendo controlado por algo más. David llevaba meses pasando por una depresión, desde que se había enterado de la enfermedad de su madre, y fueron estos pensamientos negativos y de tristeza lo que llevaron a jugar con fuerzas malignas que, en vez de ayudarlo, terminaron por crear un ambiente horrible que solo aceleró el proceso de enfermedad de su madre y lo hizo culparse por su muerte. Después de esa noche, Marcos nunca volvió a ver a David. Su mejor amigo de toda la vida decidió alcanzar a su madre para evitar que su doppelganger lo siguiera controlando para causar dolor en las personas cercanas a él. Hoy en día Marcos recuerda a David como la persona que le cambió la vida para bien, pero siempre recuerda esa noche en la que pudo morir a manos de un doble maligno, que era exactamente igual a su mejor amigo. Recuerden que ver a tu doppelganger es señal de algo malo, así que es mejor no andar buscándose a uno mismo, no vaya a ser que nos encontremos con algo peor. Yo los espero la próxima semana con más Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.